Bienvenidos al flamante nuevo episodio de Boomercast. Primero que todo, junto a Pato queremos agradecer todos los comentarios, la buena onda, los aportes y, por qué no, las críticas. Todo nos sirve. Terminados los agradecimientos, tengo que saludar a mi amigo personal, Patricio Vidal. ¿Cómo estás, Pato? Hola Gabriel, bien, bien, gracias. Mira, sí me quiero unir a tu agradecimiento. La verdad que bastante gente nos contactó, amigos, familia y otras personas para darnos su feedback. Generalmente era feedback positivo. Igual nos dieron algunos comentarios como de cosas para mejorar. Bueno, era nuestro primer capítulo, la verdad que nunca lo habíamos hecho y habían algunas cositas que tuvimos que arreglar, como por ejemplo la música de fondo, que había música de fondo pero no se escuchaba casi nada. Exactamente. Así que esperamos ir mejorando día a día, pero agradecer nomás la buena onda, como dijiste tú, y que nos hayan escuchado. Y espero que este capítulo que viene les guste aún más. En este segundo capítulo vamos a abordar un tema muy interesante que es la computación. Queremos contarles cómo fue nuestra experiencia de no tener idea de computación, nada, no saber que existía y de pronto, ¡pum!, una máquina enfrente de tus ojos. Así que eso les queremos contar, cómo fue nuestra primera experiencia y aquí vamos. Voy a empezar con mi experiencia. Dale. Sí, Mi sí. experiencia fue, bueno, al igual como pasó con el capítulo anterior, hablando acerca de los videojuegos, yo no conocí una consola de videojuegos en mi casa, sino que fue, en este caso, fue la casa de un vecino, Manuel. Manuel era vecino inmediatamente al lado de mi casa y fue el año 95 aproximadamente. Él tenía un 486 de lujo. Tiene que haberle costado una fortuna. Y juegos que vi ahí me encantaban, como por ejemplo Prince of Persia, vi Golden Axe. Oye, qué bueno esos juegos. Sí, Bueno, claro, y a clásicos, mí, puro clásico nomás. puros clásicos. Y en verdad, una gran biblioteca de juegos, no, la verdad que nos dábamos vuelta en eso. Andábamos con los famosos disquetes. Y desde ahí entonces pasó un periodo más o menos importante donde yo me desaparecí del PC. Del año 95, recién pasé a tener mi primer computador en la casa. Ah, o Fue sea, de el ese año tiempo no tuviste el 99. computador entre No medio. tuve, no tuve. La verdad que me debía las consolas y la verdad que era bastante más caro tener un PC. O sea, entre Ah, comparar un bueno. Super Nintendo, una NES pirata como la que tenía, a tener un PC, no, en la verdad estábamos hablando de mucha plata extra. Así es que la verdad había un tema obviamente de recursos y de interés. Yo la verdad no tenía ninguna razón en particular para tener un PC. Yo algunas cosas que, por ejemplo, de procesador de texto, cosas como de colegio, usaba la Atari que tenía. Y otras cosas, Ah, ya. sí, en el colegio también había Ataris y podíamos escribir, imprimir. En ese momento el internet completamente inexistente, así que no había ningún tema. Impresoras con matriz de punto. Exactamente, puerto paralelo, LPT1, Ese puerto gigantesco. efectivamente que no tenía ni idea Sí, lo que era un plug and play, o sea, tú conectabas algo, reinicia, si no, nunca te va a tomar. no, eso es verdad. Así que, bueno, pasó el tiempo y mi papá trabajaba en informática y él se consiguió un PC. La idea que Ya. este PC era como que lo trajese y luego quedase en la casa. Pero la verdad que nunca quedó muy claro. El tema que llegó con este PC, yo tenía que hacer un trabajo en el colegio. ¿Y qué curso te hablo? Segundo medio, más o menos. Y 95. ¿O no, no? estáis Ah, no, loco. más, Yo no, soy más. más jovencito, po. Ah, sí, es verdad. No me voy. Mira, yo salí a cuarto medio en el 97, güey, así que. Puta, yo salí el 2001. Ah, ya, ya. Y ya, pues entonces llegó esta máquina era un Celeron de 333. En ese momento eran, Acelerón. sí, efectivamente, placas de la famosa marca PC Chips, todo integrado, todo. Eran unos módulos, ni siquiera eran interfaces estándar, no eran, por ejemplo, ISA, PCI, no, eran unas tarjetas que iban directamente unos pines en la placa. O sea, una calidad, pero horrenda, calidad de red horrenda, audio muy básico, video integrado horrible, o sea, movía muy pocas cosas. Y venía con Windows 95. Esa Mm. máquina, por las especificaciones, ya podía correr tranquilamente Windows 98, por alguna razón llegó así. Y esta máquina, bueno, y me acuerdo que venía con un CD, un demo, del Age of Empires. Bueno, ese juego era del 1, del Age 1. Ese demo eran un par de etapas. Y no sé ¿Ya? cuántas veces la habré jugado, bueno, una de loco, así, de loco. Había un juego de auto que se llama Midtown Madness, también de Microsoft, y eran puros demos.
Sí Se me acuerdo, sí, movían sí. horrible, horrible, era lentísimo, pero yo estaba ahí como fascinado. Y esa máquina, lamentablemente, no se quedó en casa, se fue. Y ahí hubo un pequeño lapso. Pasó un par de años, diría, sí, más o menos. Y llegó por fin para una Navidad. Mi papá se trajo un Celeron 400. Wow. Sí, socket 370, placa PC Chips, la famosa 748. Oye, buena memoria, ¿eh? Weón, sí, es que esa placa lo que pasa es que se usó mucho, weón. Era una placa muy O barata. sea, O sea, las PC chips eran, claro, eran, no voy a decir buenas, bonitas y baratas, porque no sé si eran tan buenas, pero eran baratas. en bolsa antiestática, venía en una bolsa transparente, super carne perro. Esa placa, la verdad que le dio una gran ayuda, pucha, a la clase media por tener un PC en casa. O sea, de otra forma era complicado. En ese tiempo estaba la competencia con los PCs de marca, que eran muchísimo más caros. Compact Presario, por ejemplo. Eso, compact, sí. Unos armatostes gigantes, pesados y Y muy eran caros, muy caros. carísimos, sí, sí me acuerdo. En esta computadora yo la verdad no tenía grandes aplicaciones. Yo como vengo del mundo de los juegos, estaba muy metido en el tema de los emuladores, o sea, tener un emulador de Super NES lleno de juegos. Eso a mí era como lo que más me llamaba la atención. O sea, este equipo además, tarjeta de video integrada, 4 megas, que Mm, compartía la memoria con la RAM. O sea, tú, por sí, ejemplo, po. yo en esta máquina tenía 32 megas de RAM. Y yo lo que máximo podía hacer era sacarle 8 megas de la RAM y pasársela al video. O sea, ese era lo máximo. Yo como que decía, este juego me pide, le voy a sacar más RAM. O sea, era horrible. O sea, no era una tarjeta gráfica aceleradora. Era una tarjeta No. diseñada para escritorio. Y Pero esa algo tarjeta se qué podía hacer. marca era? Era esa, no, no, en ese No, tiempo no venían integradas en el chip, obviamente, po. o sea, sí, si venían integradas, pero efectivamente no eran marca PC Chips, por ejemplo. Mm. Mira, esa tarjeta me acaba de venir un soplo de mi memoria vieja. Esa era ¿Ya? marca CIS. Sí, sí me acuerdo de esa marca, Tal sí, cual. No, terriblemente básica, sí. muy Mala, básica. po, weón. Pero era Yo lo que había, de era lo vez que en había. cuando me conseguía algún demo en un CD o alguna revista española y yo, por ejemplo, lo corría. Imposible, imposible. Se queda pegado, entonces yo ahí con toda la esperanza lo instalaba. Decía, bien, lo pude instalar. Ok, y echarlo a andar. Una, te da un pantallazo, error, se cerraba o partía, pero con una FPS nulo, injugable. Entonces esta máquina, bueno, en ese tiempo, comunidades de disco, yo tenía un disco duro de 10 gigas, que era gigante. Yo me Era acuerdo, harto, po, harto. era harto. No, en verdad no había cómo llenarlo. Lo tope eran 20, 30, como un disco de 30 gigas era como tope de gama. Y estamos Mm. hablando de discos IDE, ¿ya? Famosa interfaz IDE, cables ATA 66 que habían, ATA 100, ATA 133. Bueno, ahí Eran se como nota la que trabajáis en interfaz. computación porque te acordáis de todas esas cuestiones. La verdad que Puta, yo no me sí, pues sí acuerdo me de acuerdo. mucho de Me eso. acuerdo, me acuerdo. Y los cables de la disquetera, por ejemplo, eran ATA 33. Y no era necesario más, porque eran chicos, era bajo el ancho de banda. Mm. Entonces, estos discos eran 5400. Marca Maxtor era súper popular esa marca. Lectores de CD eran lectores de CD de chucha, 8X, 16X, por ahí andamos. Grabadoras muy caras, todavía no estamos lejos en ese tiempo. No, estábamos lejos todavía de grabar. Sí, mira, temas de teclados, mouse, interfaces, PS2. Eso era como lo común, o le llamaban mini DIN también. USB, yo me acuerdo que apareció en Casa Royal un accesorio para la 748 que le daba dos puertos USB. Y era un cable que iba directamente a la placa, una interfaz no estándar. Y de ahí sacabas puerto USB 1.0. Y yo tuve un mágico mouse que me lo regaló mi viejo, un mouse Microsoft óptico USB. Bueno, era un manjar. De hecho, ese mouse, si lo buscan por ahí, uno de los mejores mouse reconocidos, pero por mucho tiempo. Era muy bueno, ergonómico, rápido. Tuve ese mouse. Fue genial. Y eso, imagínate, para mí era wow, lo conecto y funciona. O sea, ahí estamos hablando de cosas Claro. de plug and play. Mouse seriales, por ejemplo, olvídate también. Con el computador apagado, y lo conectaba y funcionaba. Entonces, tenía un equipo, la verdad, para mí era como una consola. No fui muy amigo de los FPS, Quake, Doom, Wolfenstein y todo eso de juegos así. La verdad que no. Me marean un montón. Tengo ahí un diseño, un problema de diseño, pero grave. Así que, y la verdad que no me llamaba la atención. Entonces, como esos juegos típicos de PC, no, no. Emuladores y... ¿qué pasó? Empezó a llegar el amor por ver una máquina y decir, ah, wow, tengo esta RAM,
tengo este disco, lo puedo aumentar, depende de mí. Pero ahí estamos en un mundo que ya vamos a hablar, que es acerca de cómo armarlo, cómo fue esa Ah, sí, experiencia de traer equipo. Así que, Pato, porfa, exactamente. cuéntanos tu experiencia. Ya voy a contar mi primera experiencia y de ahí nos vamos al armado de computadores, que es lo más entretenido de esta conversación, creo yo. Eh, Dale. Mira, yo, a los que escucharon el capítulo anterior y los que no, le hago un pequeño resumen. Yo conocí el computador, los computadores como tales, el año 87, gracias a mi colegio, por algún programa o algo que no, la verdad que hasta el día de hoy no sé, quizás nunca voy a saber por qué llegaron unos computadores que tenían doble disquetera, donde, claro, nos enseñaban lo básico. Y ese fue mi primer acercamiento a la computación como tal, a los computadores como máquina, y decir, wow, esto es otra cosa, o sea, esto es, no sé, tal vez va a sonar tonto, pero el futuro, ¿cachai? Aunque ya existían obviamente hace tiempo, pero como hemos dicho, no teníamos quizás tanto acceso como en otras partes o en otros países. Mi primer computador como tal, después de ese primer acercamiento, fue más o menos el año 98. Sí, fue el año 98 aproximadamente, porque fue cuando yo entré a la universidad. Wow. Eh, sí, Boomer, qué boomer. esto es Boomercast, ahí se nota la edad. Por eso, Fue por cuando eso. yo entré a la universidad y me acuerdo que, bueno, mi papá me compró un computador que era para la universidad, para poder. Porque, ¿qué pasa? O sea, voy a contar algo también. O sea, yo, la primera carrera que estudié no es yo dije que era traductor, pero yo la primera carrera que estudié no fue traducción, fue ingeniería informática. Wow, Porque yo era amante, o sea, yo, sí, o sea, por eso te digo, yo soy un humanista con corazón de ñoño y de quizás de informático, porque yo, la verdad, en ese tiempo traté de estudiar informática, estuve un año en informática, pero di bote porque soy malo para las matemáticas, porque no tenía quizás la disciplina, ¿cachai? Que requieren las matemáticas, bueno, y podemos entrar en toda esa conversación que no es el caso. Pero yo, como entré a estudiar informática, supuestamente necesitaba un computador, entonces mi papá se metió en un computador, que todavía me acuerdo, lo fuimos a comprar, no me acuerdo la tienda, pero era una oficina que estaba ahí en Providencia, ahí cerca del metro Pedro Valdivia. Era un edificio como en el piso 8, creo, y ahí me acuerdo que fuimos una vez a comprar el computador y si mal no recuerdo, le costó como 500 lucas, que debe haber sido muy caro, pero era un computador completo, o sea, venía armado, listo, y con monitor, con todo, o sea, venía con todo. A ver, ¿qué me acuerdo de ese computador que tenía? No tengo la memoria que tenés tú, la verdad. No recuerdo todas las piezas, pero sí tenía un Pentium 2, si no mal Sí, recuerdo. esos pueden ser de slot uno, pueden ser estos cartridge. Claro, esos que eran como cartridge, sí. Ajá. Pentium 2 o Pentium 3, tiene que haber andado por ahí. Ahí tal vez alguien nos pueda corregir de los años, pero estoy casi seguro que era un Pentium 2, sí, Pentium 2 o Pentium 3, pero era como de 266 MHz. Sí, Pentium 2. Tenía, mira, yo recuerdo que tenía 256 megas de RAM. Ahora puede ser mucho para el tiempo, no recuerdo, tal vez estoy confundiendo las cosas, pero yo recuerdo que tenía 256 megas de RAM. O sea, Yo en esa época tenía 32. Me claro, puede ser acuerdo. que tal vez esté confundiendo, no me acuerdo, como te digo, no tengo la memoria tan fresca en ese sentido, pero sí me acuerdo que tenía un disco de 3 teras, o sea, 3 teras, no, perdón, 3 gigas, 3 teras sería increíble, no, 3 gigas, era un Seagate de 3 gigas, un monitor CRT típico, tenía, bueno, la placa, no me acuerdo la marca ni nada, pero sí tenía obviamente un mouse con rueditas, un teclado blanco así, de esos bien feos, a lo antiguo. Un segundo ahí. Eh, Bueno, los mouse, gran respeto por los mouse que eran los de bolita. De bolita, que juntaban basurita, que tenían, Eso, tú le sacabas la bola para limpiarlo. Man, exactamente. esos mouse, Es, weón. esos mouse, que claro, no eran como los mouse de ahora, ¿cachai? Claro, o sea, la ruedita, la superficie se iba ensuciando, se iban llenando de polvo, que tenía que sacarle la bolita, ¿cachai? Limpiarla. Me acuerdo de esos mouse. Y en general, ¿te acordáis? Todas las cosas eran o blancas o grises. No habían. El gabinete, me acuerdo que era el típico blanco de los años 90, ese típico gabinete blanco de los años 90, el monitor también era el típico blanco, así con la pantalla, que se ensuciaba muy rápido y que eran feos, la verdad. Eran feos, era el pedazo de plástico, pero no tenía ningún diseño, era lo que había. Pesado. Y lo más probable es que la pantalla se conectaba desde el gabinete. O sea, es como un puente. Un Claro, cable de la toma de corriente de la pared a la fuente y de ahí sería otro cable a la pantalla.
Chuta, ahí ya me pillaste. Por eso, bueno, tú eres el Sí, informático acá y probablemente te acordáis más que yo. Yo sí, como po. lo digo además desde el punto de vista quizás de un usuario más normal. Y ese fue mi primer computador, me acuerdo. ¿Y para qué lo ocupáis? Bueno, para hacer trabajos de la universidad, eso era lo, Pero lo, lo esa es la primordial. típica chica, pues, bueno, el PC para estudiar. Sí, no, sí, para estudiar, pero igual Pero ¿para qué más lo obviamente ocupáis? muchas cosas, o sea, trataba de, no sé, para jugar, obvio para jugar, también los primeros quizás pasos por internet. Porque jugáis solitario, jugabais el pinball. Mira, yo me acuerdo, o sea, a diferencia tuyo, a mí me gustan mucho los FPS. Entonces, yo también, obviamente ese computador no tenía una tarjeta de video dedicada. No, por ni un lado, o sea, ni una 3D FX, ni una Nvidia, ni una ATI, que eran en ese tiempo, ¿te acordáis? Que eran 3 empresas las que existían en ese tiempo. No, de haber tenido una tarjeta de video como el que decís tú, una SIS integrada, que le debe haber sacado memoria a la RAM. Y corría, me acuerdo de jugar Doom, me acuerdo de jugar Quake. A mí sí me gustan los FPS, entonces yo para mí eran ese tipo de juegos. Entonces sí me acuerdo de haber jugado mucho ese tipo de juegos. Pero también, al igual que tú, yo también estaba más metido en las consolas en ese tiempo. Como que la consola era algo fuerte, era algo importante, me acuerdo. Era más simple, pues, o sea, imagínate gastarte esa cantidad de plata y no poder mover un juego que en ese momento, por ejemplo, bueno, en el año, no sé, cuando yo tuve esa máquina, estaba el PlayStation vigente, entonces el Play 1. Eso, sí, Bueno, sí. gastabais mucha más plata, pero ni soñando podía alcanzar la calidad gráfica de un Play. O sea, yo a lo más me acuerdo de haber tomado los CDs de PlayStation en mi PC charcha Mm. y leerle los videos, por ejemplo, los finales, me acuerdo. Ah, Había claro. un programa para poder abrir las cinemáticas del Play 1. Entonces, efectivamente, tú el PC lo tenías porque querías algo más. En ese tiempo era muy inalcanzable el mundo de las aceleradoras gráficas. Sí, sí. Era muy caro, muy caro. O sea, por ejemplo, el tiempo de las Voodoo 1, 2, 3, con interfaces PCI, AGP, puerto AGP 4X, 8X. Era un sueño Eh, tener una tarjeta así, po. sí, claro. Y a veces también por el mismo sueño caías en estafas. Como por ejemplo, mi hermano Ignacio tuvo su primer computador, como por la misma fecha, y este weón tenía una tarjeta, una GeForce 4MX. Esa Ya. huevada era una estafa, weón, porque era una GeForce 2, terrible penca, pero desde mismo ese tiempo hasta ahora, las cajas, weón. La caja de una tarjeta de video, veías unos dragones, unos monstruos gigantes, Sí, Power, no, weón, la publicidad asociada a las tarjetas de video, weón, sigue igual. O sea, ver unas tremendas como signos de agresión y de tremendas gráficas y de historia y qué sé yo, y en verdad era mugre tarjeta, po, weón. Mugre, mugre. En sí, verdad, mira, sí. Ignacio daba pena, daba pena. Y Es que había bueno, mucho menos información en ese tiempo también, o sea, pero era claro, difícil era encontrar difícil. como información para saber, oye, la comparativa entre esta tarjeta, cómo corre los juegos esta tarjeta. Claro, uno se deja llevar muchas veces por la publicidad, por lo Sí, que te decían, era porque, oh, weón, sí, GeForce, claro, yo me acuerdo de esas GeForce, o sea, no me acuerdo como tú decís, ¿cachai? Tan al detalle cuál era mejor que otra, pero sí me acuerdo que a veces uno se iba por lo bonito o porque te decían, no, era GeForce 4 y que le ponían un apellido gigante que sonaba rimbombante y uno decía, oh, esta tarjeta debe ser increíble. Y al ah, final, claro, era la misma cuestión antigua con un pequeño boost en, no sé, en velocidad, pero que al final era casi la misma basura, ¿no? a veces, por ejemplo, cuando te metían el dedo con el famoso bus AGP, no, es que ahora es 8X. Puta, y en Mm. verdad la tarjeta base no ocupaba ni el bus de una PCI, o sea, eran estafas comerciales para tú caer ahí. Tú mirabas la caja y tú miras, Juan, con esto corro cualquier cosa. Claro, para pagar más al Pero fin y al cabo, sí. sí, entonces ese tema era importante. Es como que si tú en verdad eras puro juego, en PC no te rendía la plata ahí. El Mm. costo-beneficio te daba mal. Entonces tenías otro tipo de intereses. De pronto, justamente el tema de las tareas. No es lo mismo convencer a tus viejos o a quien te financiaba en su momento, bueno, que era una consola. ¿Para qué? Para jugar. Pero un PC, Claro. puede irte por la mula, no, lo que pasa, necesito estudiar y... Claro, yo en ese tiempo probablemente, como decís tú, probablemente yo le vendí la mula a mi papá, oye, voy a meter a estudiar informática, necesito un computador. O sea, siendo que en la universidad había laboratorio de computación, tenían computadores súper similares, me acuerdo uno, no sé, 133 MHz con Turbo Boost, ¿te acordás de esas cuestiones? Sí, claro, el famoso botón turbo. Sí, po. Sí, eso por lo general yo los vi en los 486, 386, que eran, por ejemplo, CPU de 20 MHz y pasaban a 40.
Bueno, era un tremendo, sí, ¡guau! Era, afírmate de la ¡Wow! silla que vengo soplado. Claro, sí, pues. Ya, Entonces me acuerdo entonces, que, claro, yo tenía la herramienta. Entonces, bueno, la única, yo me acuerdo, ese fue, para ir cerrando eso, ese fue mi primer computador. Y lo único que yo recuerdo haberle hecho a ese computador adicional, haberle comprado adicional, interno, fue una tarjeta de sonido. de sonido, ¿y por qué? Sí, estoy tratando de recordar el porqué. Para mí, la tarjeta de sonido siempre ha sido un tema súper importante. Para mí, como yo dije, no sé si lo dije la semana pasada, pero la música en las películas, en los juegos, en general es muy importante. Me gusta la música de calidad. Trato de buscar esa música de calidad. Y para mí una tarjeta de sonido en ese momento, por eso digo, no recuerdo exactamente el porqué. No sé si se echó a perder la que venía integrada o algo así, o Mira, simplemente fue como un lujito que me di de que quería algo que pudiese sonara ser. mejor, algo En que ese sonara mejor. tiempo, al Mm. igual que hoy, la Sound Blaster era un tema así, wow. Habían una Era una Sun interfaz Blaster, de... era una Sun Sí, Blaster. sí, sí, lo más probable. O sea, Creo habían, que me era una acuerdo... live, una Sun Blaster live. Sí, mira, ese nombre la verdad que lo han usado bastante. Mm. Habían con interfase ISA, esto de slot negro. Los slot blancos PCI también habían de esas. Y lo que puede ser también que tú le compraste una, en su momento había una publicación chilena que se llamaba Mouse, era una revista de la tercera. En esta revista Ya. yo conocí muchas cosas que no tenía ni cómo verlas, ni de cerca. Entonces, esta publicación, ¿qué cosa mostraba ahí? Una cosa que era un kit multimedia. Y el kit multimedia se le daba a los equipos que no tenían capacidad de multimedia. Y que era multimedia, venía parlantes, venía la tarjeta de sonido, Mm. venía una tarjeta decodificadora MPEG. ¿Para qué? Para reproducir DVD en los PC. En ese momento la codificación que Mm. tenías de DVD era tan compleja que el CPU no se la podía. Entonces eran tarjetas especializadas para. Entonces estos kits eran carísimos, pero en la publicidad que había, por ejemplo, para los PC Olivetti, los PCs Compact, Olivetti, sí, Olivetti, sí me sí. acuerdo. Y eran equipos efectivamente para trabajar. Y con este kit tú le dabas vida al computador. El computador que te mostraba, wow, ahora eh, tengo interfaces de sonido, puedo reproducir música, Mm. le puedo colocar micrófono. eh, Había un montón de cosas ahí que se habilitaban. El tema de las enciclopedias, por ejemplo. La famosa De la Encarta, Encarta. claro. Bueno, Sí, ¿quién no hizo una tarea con Encarta? O sea, wow. Llegaban todos sí. los buenos con la misma tarea. Todos tenían la Encarta pirata instalado. Encarta Mm. 98. Carta 95. Bueno, Sí, ese computador, hablando de software, ya que estamos, bueno, para cerrar, ese computador venía con Windows 95, me acuerdo. Ese computador sí. venía con Windows 95, o sea, Gran valor. mi primer Windows fue 95. Funcionaba como la pelota, ¿para qué estamos con cosas? O sea, Sí, se colgaba cada rato, era súper difícil instalar cuestiones, era súper poco amigable. El Windows 95, Windows 98. O sea, ahora uno, claro, uno usa Windows 10 y es una maravilla, ¿cachai? O sea, Windows, ya, yo sé que hay amantes de Linux y todo ese tema, pero si estamos hablando de algo para las masas, algo normal, Windows ahora funciona maravilloso, pero en ese tiempo era un asco. O sea, era era súper complicado. Por difícil de ejemplo, el tema manejar. de los controladores había que ser capo para instalar un driver. O Sí. sea, yo tuve mucho tiempo, me acuerdo, tuve este equipo, este primer Celeron 400 que tenía. Yo, la verdad, mi papá me retaba porque me decía, bueno, este PC lo tenéis más desarmado que armado. Yo lo desarmé entero. Y para ver cómo era, y lo volví a armar, lo desarmaba. Y en un momento de tanta probar sistema operativo, en su momento recuerden que había Windows 98 primera edición, que fue terrible, bugueado, terriblemente malo hasta que salió la segunda edición. Y en el camino, cambio de sistema operativo, yo me acuerdo que me quedé sin sonido porque fui incapaz de instalar el driver. Olvídate de driver con instaladores, doble clic y pum Claro. siguiente. No, O eran o con mucho más reconocimiento, casi así como complejos. reconocimiento automático, así del Sí, driver, o sí, del hardware que tenéis. configuraciones, Sí. interrupciones IRQ y cosas bien complicadas en su momento. Y yo, ¿de a dónde? O sea, ¿de dónde sacaba información para hacerlo? Y tuve mucho tiempo cabeceándome hasta que lo logré. Y el equipo que me volviera a hablar, a escuchar, bueno, fue increíble, increíble. Yo jugaba Age of Mm. Empires 1, bueno, sin sonido. Oh, qué mal. Ya, pero No, no. no nos desviemos, no nos desviemos. Vamos por Ya, y otra el. cosa importante es el ¿Mm? salto al segundo computador, porque del segundo, ya sabes, o sea, esta cuestión te llegó, pum. Yo, y al igual que tú, Pato, no tuvimos la posibilidad como de elegirlo. Ah, mira, vamos, quiero un PC con estas características. En verdad, no había cómo. No. El que te Era lo que llegó. había, no va, era lo que había, Exactamente. claro. Mira, y el segundo PC,
la verdad debo confesar un poco de vergüenza. Yo Ya, en ese momento yo ya algo cachaba. Ya yo era así medio de busquilla y un momento un vecino de donde yo vivía me contacta porque tenía problemas en su PC. Y la ya, verdad que era algo, tenía mal el disco duro. Y el disco duro, ok, era cambiarlo. En su momento, tiendas, por ejemplo, estaba famosa Refli, que estaba en San Diego. O sea, una oye, Refli, sí, tengo una historia ahí con tremenda Refli, tienda. sí. O sea, Refli era el lugar para comprar piezas Sí, en ese tiempo. sí. No, Era el era PC como el Factory único de lugar. ese tiempo, sí, po. Sí, 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 sí. No, era un tremendo lugar, tremenda tienda, y era como el lugar todo, íbamos a Refri a comprar equipo. Y a Así mirar que, así como lo que no podíamos comprar. sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo lo ayudé, compramos un disco duro, lo instalamos y cuando lo estamos instalando me dice, oye, pero sabes que este PC igual es como lento, ¿qué hay más nuevo? Yo le dije, bueno, ahí están estas alternativas. Y me dice, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. ¿En serio? Cambiémoslo. Y volvimos a ir a Refri el día siguiente. Y Chuta. compramos, ahí fui solo, me acuerdo. Compré de todo, compré un PC nuevo. ¿Y qué pasa? Este equipo llegó a su casa, se lo armamos, queda feliz este viejo. Y me dice, ya, ¿y qué hago con este? Bueno, el disco duro lo reutilizamos, así que esta máquina estaba mala, digamos, sin disco. Y me dice, ¿sabes Ya. qué? Si querés, llévatelo. Y yo, ¿en serio? Ok, me lo llevé, me dio un computador, weón. Me dio un computador, o sea, Chu. era un PC charcha como el A mío. cambio de nada, ¿cierto? Esperemos. No, o sea, de hecho, además le cobré la Le cobraste instalación. la arma. Sí, claro. Fue, de Pero hecho, la tú lo primera, armaste. yo lo armé. Tú lo Yo lo armaste. armé. ¿Y cómo Yo lo sabías armé. armar computadores? La verdad que como yo había desarmado tantas veces el anterior y el ¿Ya? socket no había cambiado, todavía estábamos en el 370, que era súper complicado de instalar porque era el socket tenía por lado y lado, tenía como ¿cómo decirlo? Como unas patitas y tú ¿Ya? colocabas el disipador encima, insertabas una pata y la otra la bajabas con un destornillador de paleta. ¿No? Era Sí, me un acuerdo. acto de, Sí, me de, de acuerdo. bueno, riesgoso, así como ese meme de según que ese negro está todo sudado, bueno, lo mismo. Bueno, sudar porque, de hecho, me pasó. Tú haces presión Es- abajo, se te llega a soltar, bueno, le pegáis un carnudo a la placa. Bueno, te podéis volar, bueno, cualquier pieza, imagínate, po. Entonces, con Oh, qué bueno. muchísimo cuidado, bueno, Qué buena memoria, güey, lo cagaste, pero es que, bueno, sorry, pero sí me acuerdo de eso, me acuerdo, ahora que lo nombraste, me acuerdo perfectamente de que ahora, bueno, que apretar son, esa cuestión así con... ¡oh! Pero bueno, claro, terrible. con una fuerza que fuera suficiente para bajarlo, pero no tan fuerte para pasar de largo y romper la placa, como decís tú, pues. Terrible, Sí, terrible. No, sí, bueno, sí. ahora como se instalan los CPU, weón, es una mantequilla. O sea, en su Pésima momento, interfase de ahí, sí, no, poco penca. amigable, pésima, sí. Entonces, esas cosas limitaban, pero lejos era lo más difícil de armar un computador. La verdad que igual estaban los manuales de estas famosas placas PC chips, a pesar de ser súper penca, el embalaje, qué sé yo, Mm. los manuales eran muy explicativos. En cuanto a los pines, conectar aquí, la verdad que era fácil. Así es que bueno, lo ayudé con eso, ese fue mi primer peso ganado en el mundo de la informática. Y bueno, me quedé con mi PC, completo funcional, el de este gallo, que le faltaba el disco. ¿Y Y qué era hice? mejor, ¿cierto? ¿O no? ¿Que el ¿Sabéis tuyo? qué? No estoy tan seguro, no me acuerdo. Ya. Pero yo diría que eran bien similares. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Junté estos dos equipos y fui al Persa. Me acompañó mi hermano Ignacio. ¿Y qué hicimos? Juntamos, weón, y plata que teníamos, ese tiempo de escasez máxima, juntamos, weón, todo lo que teníamos y nos trajimos un flamante AMD Athlon de 1 GHz. Athlon AMD fue el Wow. primero en llegar al gigahertz, en romper esa barrera. Y me acuerdo, yo no sé cómo lo hacían, pero era en el Persa, en el Bio Bio, en el El galpón de veo los veo, sí. computadores. Sí. Sí. Este viejo tenía una caja enorme y estaban todos ahí, todos los CPU, uno al lado del otro. Eran completamente OEM, sin caja, sin ventilador, sin nada. Así que compré todo por separado. Pues me armé también, otra vez PC Chips. No había cómo optar otra placa. ¿Sabes qué? Yo creo que ni había, weón. Ni había como diferencias, cómo hacerlo. Así que me fui todo integrado. CPU AMD, un Athlon de 1000, 128 megas de RAM, disco de 40 gigas. Y con eso, wow, yo sentí una diferencia enorme, weón, de saltar de un Celeron 400. Y todo gracias, todavía me acuerdo del vecino, Juan Soto. Juan Soto, Don me Juan, ayudaste. gracias. Don Juanito, puta, gracias, gracias. Puta, quizás, ojalá que todavía esté vivo. Don Juanito, sí, po, gracias a soporte, Anda a volverle la mano ahora, regálale pude un computador de saborear, vuelta. weón, saborear ese equipo y la verdad, no, el viejo de no sé, habrá pensado que el equipo ya no funcionaba, no sé, yo O sentí igual como que sea, medio me lo cagué.
Yo en verdad creo que si Claro, un que equipo te es muy, regalen un muy listo, computador igual es decirle, heavy, ¿sabe weón. qué? Este equipo usted le pone el disco duro nuevo y anda impecable, va a quedar Y lo igual puede que antes. vender, pues, weón. O lo puede vender, pues. Claro. No, en verdad el viejo como sacó el cacho, no sé si tenía plata, ¿no? Pero en fin, el viejo no la cagó. Gracias, gracias Juan Soto. Y ¿Es un nombre inventado o es un nombre real? bueno, Porque te Juan juro que Soto se es llama como. así. Ah, Sí, ya, estoy es como- pensando. No sé por qué me acuerdo, porque con mi hermano hueveamos mucho con eso, mucho tiempo. O sea, bueno, no funcionaba un juego, empezamos, gracias Juan Soto, todo era gracias Juan Soto. Y Gracias, Juan Soto. sí, gracias Juan Soto. Así Buena, que eso, buena. y bueno, y en ese momento, ¿qué pasa? Tenía una plataforma un poco más abierta, empiezan a bajar los costos. Yo ahí, ¿qué me faltaba? Me faltaba una tarjeta gráfica, ¿ya? Y la verdad empiezan a bajar los costos, o hacerse más, o haber más competencia en verdad. Justamente como tú decías, las marcas que había en su momento, Nvidia, estaba la famosa VU, estaba AMD, 3DFX, claro, 3DFX. CDFX, aparecen las Matrox, por ejemplo, Mm, aparecen tarjetas un poquito más avanzadas, incluso la CIS, esa penca que tenía integrada, ya había algunas dedicadas con un poco más de poder, de músculo. Entonces acá empieza a surgir algo muy interesante, que finalmente es como el corazón del amor por la computación, que es tú tener una máquina y tener la posibilidad de ampliarla, de tú saber, ok, compré esto base y puedo crecer por aquí, por allá. Por ejemplo, empezó en ese momento el tema de los famosos los grabadores de CD. Bueno, esa cuestión a mí me encantaba, grababa música, mi hermano Ignacio se hacía plata porque este weón bajaba música a internet y se hacía unos ya, compilados piratas. Bueno, por ejemplo, un compañero le encargaba, no, quiero, bueno, no sé, Los Prisioneros, y este weón bajaba tema por tema, puta, los revisaba, si estaban cortados, estaban saltados, ok, perfecto. Tema, le imprimía la carátula, los dejaba en el mismo orden. ya. Bueno, Ignacio hacía una pega de cirujano y llegaba ahí, llegaba al colegio, weón, con el CD pirata bueno, así ganaba plata, weón. Entonces, en ese mundo, yo me acuerdo que mi primera grabadora fue una LG, de como una 8X, ¿sí? 8X tiene que haber sido. Cada X eran 300 kilos. Y era bien lentita, pero bueno, me costó bueno, un ojo de la cara. Y yo siempre he sido arriesgado. A mí, verdad, sí he arriesgado todo por unas pequeñas mejoras. En ese momento, habían grabadoras de, de 6, de 12, 18, 20, un montón de valores. Y muchas veces era el mismo equipo. Y que los diferenciaba eran pequeñas modificaciones en el software. Entonces, los primeros tutoriales seguidos por internet era como darle un pseudo overclock a la grabadora. Y yo esta Ya. cuestión, claro, ¿y qué tenías que hacer? Era flashar el firmware con el modelo que venía. Bueno, y convertí mi grabadora de 8X en 12, weón. Me sentía la raja, weón. Y decía todos los riesgos. No nos hacemos responsables, bajo tu responsabilidad. Y yo, weón, vengan esas 4X. Me costó, weón, como 60 lucas el grabador, pero lo arriesgo por 4X. Y lo hice, pues, weón. Y funcionó. Yo creo que eso que nombraste es todavía quizás lo más. Bueno, no sé si ahora ya tanto, pero en ese momento era lo más rico del tema de la computación. Era el tema de a veces lograr cosas que eran arriesgadas, que podían hacer que fallara algo, pero lo hacías y lo hacías tú. Gracias a tú, a buscar tú quizás la información y a arriesgarte y a tomar como el tema del overclock, como todo ese tema que podemos abordar después, pero hay muchas cosas que uno hacía, esos tweaks chiquititos que le hacía al computador para hacerlo mejor. Claro Yo que al me final tú decías, revisaba la oye, qué BIOS, buena, weón. sí. Weón, los menús de la BIOS me los revisaba entero. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía tocar? Actualizaciones. Oh, mira, salió la nueva versión del driver de sonido de mi tarjeta penca. Oh, weón, esta cuestión, no, en la cumbia, así va a ser un cambio. No, en verdad. Yo estaba pendiente de todas las actualizaciones, las cosas, weón. Pero ahí empieza como el amor de tú tener tu máquina y saber que tienes la Sí, posibilidad de ampliarla, de darle amor. sí. Y eso en verdad te cambia bastante. Y además que, sean honestos, no era un tema tan complicado. Lo que sí había mucho tabú, la gente le tenía miedo. O sea, decir, bueno, yo armo computadores, bueno, era como, este viene de Pero la es que NASA, piensa ¿cachai? que hasta el día de hoy, o sea, yo creo que nosotros, como dije la otra vez, nosotros pasamos desde análogo a digital. Nosotros somos los hijos de la transición entre análogo y digital. Porque nosotros, siendo chicos, empezamos a conocer este mundo nuevo, este nuevo mundo digital, que incluye los computadores, las consolas, el internet y todas esas cosas. Como ahora, no sé, pues tú veis, yo veo a mi sobrina ahora agarrar un teléfono, un smartphone y lo usan, tienen 3 años y están así usándolo como si hubiesen nacido con el celular en la mano, ¿cachai? Sí, claro. Entonces,
Claro, y tú, por ejemplo, a nuestros padres o gente mayor ahora todavía tenés que enseñarle cómo cambiar el canal o cómo poner un DVD. Sí, bueno, nuestra generación, la gente que se enamoró de este sistema fue el que se atrevió. El como dijo, Eso, bueno, yo quiero ver, quiero probar y dale, dale. arriesgarme, tomar riesgo, tomar riesgo. Arriesgarte, efectivamente, Claro, porque la sí. verdad que era re simple ir y comprar un PC de marca. Había bastante marcas ya disponibles de computadores armados, digamos, previamente. Súper súper restringido, o sea, lo más podía cambiar la memoria. Los módulos de memoria eran propietarios. Difícilmente podías, incluso Kingston, que era como la marca así como popular del momento, igual ahora, Mm, tú cambiabas un módulo por eso y en verdad no te funcionaba. O sea, tenía que ser un módulo compact, ¿cachai? Que en verdad tenía una pequeña modificación de una memoria estándar. Entonces era un mundo muy cerrado. O sea, si tú en verdad querías un PC para trabajar, para lo que sea, para jugar, claro. dale, anda y cómpratelo. Pero el que atravesaba esta línea de decir, bueno, yo quiero un PC armado porque por la misma plata, yo siempre daba esa publicidad, por la misma plata un PC de marca, tú podías conseguir una máquina mucho mejor. Entonces, bueno, yo armé muchísimos computadores. O sea, yo en verdad y me hice buenas lucas. Buenas lucas ahí trabajando y no, bueno, como digo, este mundo no es que fuese fácil, pero en verdad había que arriesgarse, ¿ya? Y estando ahí, armar un Claro. computador no era tan complicado. Una vez que Pero, dais el primer paso, ya después era fácil, po. mira, yo ahora hay que contar lo malo. Yo una vez me mandé una cagada con un cliente, una cagada bien cagada. Fuimos a Refli, compramos un equipo. Yo es como yo lo acompañaba. Yo como por la página de Refli armaba una máquina ¿Ya? y llegamos al mostrador y ya quiero esto, esto, esto. Ok, llevamos todas las partes también. Era una placa con soquetá, era para AMD Athlon, Athlon XP puede haber sido. Sí, ya Eh, Tron XP. Sí. y cachai que ya, po, lo armé y pasó unas 3 semanas y me dicen, ¿sabes qué? El PC empezó a salir humo. Y yo, ¿en serio? ¿Y ahí qué habrá pasado? Dale. Llego allá y lo abro y ¿sabes qué había pasado? Estos malditos, estas como digamos, que estaban en el borde del socket del procesador, ¿ya? Donde se encajaba el disipador, tenía un Ya. pestillo ahí, se enferma, lo que dije yo, se engancha de uno y el otro se va a pura presión. Bajas Sí, con el po. destornillador de paleta, enganchabas la patita, listo, sonaba clic y listo. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo nunca voy a saber si fue culpa mía, que no lo ajusté bien, lo dejé mal, o hubo una falla de material, que esa fue mi excusa delante del cliente. Esta patita se voló. Entonces Mm, ellos, antes de sentir el humo, sentir la cagada que estaba quedando, sintieron un golpe. Fue un ¿Qué fue lo que pasó? Con la presión del disipador, se voló una pata y saltó el disipador y le pegó a la puerta del gabinete. Entonces, ¿qué pasó? El CPU quedó en pelota, claro, full sin calor, presión, weón, claro. y se derritió sobre el socket. Yo no pude sacar el procesador del socket porque se derritió, se hundió, se comió todo el socket blanco que había. Así que imagínate, llego allá, desarmo esa placa y nos fuimos a Refli. Bueno, Refli tuvo un periodo de ascendencia y decadencia. Habían rumores que era como lavado de plata, porque era en verdad muy barato. Era como un negocio de mentira. Dicen, nunca escuché información oficial. Sí. Ahora venden productos así como recondicionados, Ah, por lo sí. que Ah, sé. mira, pensé que había Creo muerto. todavía existe, creo que todavía existe, sí. Y ahí estos gallos, pero contra todo pronóstico, llego al mesón. O sea, no es como PC Factory y otras tiendas. Ok, déjame tu cuestión y te la vamos a revisar y te avisamos en una semana. Bueno, Mm. fue un cambio de mesón. O sea, yo llegué con la placa, le muestro, mira lo que pasó. El tipo me dice, ah, mira, bueno, se demora, te juro, 5 minutos y llega, caja, placa nueva, CPU nuevo. Y yo, ¿what? Wow. Así que me salvé. Pero en verdad estaba pero muerto de miedo, porque igual pensaba que era culpa mía. Así que, bueno, son cosas que pasan. Entonces, estos pequeños riesgos que uno está dispuesto a tomar te traen beneficios, porque tú en verdad fue un amor hasta el día de hoy. O sea, un amor, digamos, platónico, eterno, de poder tener el control sobre algo que tanto te gusta, de comprarlo, de armarlo. Bueno, este es un mundo que la gente que se atreve a pasar un riesgo, a meterse en este mundo de decir, bueno, ¿qué elijo? Mundo A, compro en la tienda por departamento, un PC armado, armado por la marca, obviamente o me voy a San Diego, al Persa y armo un equipo por pedazo, con garantías más o menos variables, garantías por componentes, qué sé yo. Entonces, este es un mundo que la verdad te enamora, te encanta,
Así que eso, Pato, por favor, yo quiero saber también tu historia, cómo fue acerca de cuál fue tu segundo computador. Bueno, el primer computador fue uno, igual que como decís tú, fue uno armado que me entregaron, no era de marca, pero me lo entregaron armado completito, nuevito, pero también yo después de eso y empecé a ver y empecé a averiguar y empecé a conocer y empecé a desarmar y a saber las piezas, claro, mi segundo computador, y ahí por eso cuando tú dijiste refri fue como, oh, se me vino todo así como a la cabeza de refri, pues ir a refri, ir a San Diego, ver las piezas, todo lo que tenía en exhibición y decir, oye, yo lo quiero todo, ¿cachai? Pero obviamente era todo carísimo, esas tarjetas dedicadas y todas esas cosas. Pero bueno, después de unos años, me acuerdo que ya ese otro computador estaba un poco desactualizado. Y no sé, convencí a mi papá de alguna forma, tal vez me acuerdo de haber vendido el computador. Y la verdad, juntar plata, él puso un poco más. Y bueno, ahí agradezco harto a mi viejo por el tema de haberse puesto con plata, porque yo me acuerdo ¿Pero en ese cuánto tiempo no tiempo te eran duró tan más o baratas menos las el cosas. primer PC? A ver, yo creo que unos 2 o 3 años, puede haber sido. No fue tanto tiempo, quizás. Sí. Porque mira, yo creo, a ver, ¿cuándo fue el año que dijiste tú que habías comprado ese computador con el Athlon de 1 GB? 2002 más o menos, puede ser Más o menos. 2001, 2002. Sí, tiene que haber andado por ahí, 2001, 2002 también, porque una de las piezas que compré fue un Athlon de 950. Ah, Entonces andaba más o menos por ahí. Tiene que haber andado sí, como sí, quizá sí, un sí. poquito Sí, antes, quizá un poquito antes. era Un contemporáneo. año antes, Tenía ahí quizá, como la generación anterior. Sí, tiene que haber sido por eso, un unos 3 Duron años o me un tiene que haber Athlon. durado el primero. Entonces, Un Duron. era Ok. un Durón de 950. Era un Durón, no, era más ordinario, era el baratito, el Celerón de Exactamente. los de, Sí. los de AMD. Sí, pues era un Durón. Y yo me acuerdo que, bueno, yo fui a Refli, elegí todas mis piezas, compré las cosas, o sea, entre comillas, como que saqué la lista, me hicieron un presupuesto y yo se lo pasé a mi papá. Y mi papá me dijo, ya, vamos a ir a comprarlo. Y él dijo, bueno, al final pasó él en horario de trabajo porque andaba afuera, tenía que salir a comprar no sé dónde, pasó a Refri, compró las piezas, las agarró, las llevó a mi casa y me dice, Pato, aquí están todas las piezas, pum, y me las pasa, así como que me pasa una caja con piezas sueltas. O sea, no piezas sueltas, pero cosas separadas, ¿cachai? Yo le digo, oye, ¿el computador no venía armado? Me dice, no sé, me las pasaron así que ya, chao, me tengo que ir, pum, y se fue. Y me dejó con una caja gigante con piezas. Yo, chuchi, ¿cómo armo esta cuestión? Po? Yo no tenía idea, yo nunca había armado un computador, o sea, sabía de las piezas, elegí las piezas yo, pero yo pensé que el computador me iba a entregar armado, tontamente, ¿cachai? Tontamente pensé que, igual que el primero, era como todo incluido. Y de repente fue como, ¿cómo hago esta cuestión? Nada, pues. Me acuerdo que llamé a mi hermano, le dije, oye, tengo el computador aquí, pero no sé cómo armarlo. Chuta, ya a ver, veamos. Pues. Mi hermano tampoco sabía, así que agarramos el manual, me acuerdo, una hoja ordinaria de la placa madre, o sea, claro, de la placa madre, donde venía como detallado más o menos dónde conectar cada cosita, y empezamos a armarlo. Po. Tuvimos toda la tarde, me acuerdo, toda la tarde armando, sudando, yo me acuerdo que sudaba, el tema del procesador, ¿cachai? Instalarlo, oye, todo, pero Ese tiempo, o sea, bueno, dónde los conectar gabinetes de cada ahora, pin, sí, grandes, amplios, con casi todo eso que son cosas sin y, herramientas, que todo se encaja, clic, clic por todos lados. Ese tiempo, todo full tornillo venía, me acuerdo que en la caja del gabinete, igual que ahora, una bolsa llena de tornillos, eh, y no, pues bueno, era mm. terriblemente complicado, po, muy complicado comparado a lo que ahora. Sí, Sí, aparte que era primera vez, pues. Es lo que hablamos, o sea, uno, claro, uno tomó el riesgo, pero primero tuviste que aprender y a veces, pucha, pasaban errores, pues, ¿cachai? Entonces la idea era que no explotara la cuestión cuando lo enchufara. Entonces yo me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo ya, lo armamos completo, después de varias horas, y lo teníamos ahí, listo. Y llegó el momento de probarlo, pues, así que dije, ya, recemos ahora, conectemos esta cuestión al enchufe, le pusimos power y prendió la cuestión. Y fue como, ¡ah! Claro, no tenía sistema operativo, ¿cachai? Me acuerdo, parece, no sé si en ese tiempo venían con disco de Windows así no. como... Bueno, eso igual siempre tuviste Yo que comprarlo nunca vi aparte. un CD Windows original hasta muchísimo tiempo. O sea, para mí en el Persa, las copias de Mm, CD de Windows 95, Windows 98 segunda edición y con el número de serie escrito encima. Pero no, no, yo la verdad que claro. nunca vi una Yo no me caja de sistema acuerdo, no me operativo. acuerdo de dónde saqué el Windows. Yo probablemente también lo compramos en el Persa. Porque no, o sea, comprar un original, o sea, ahora todavía sigue Sí, po. siendo carísimo comprar un Windows original.
en ese tiempo era prohibitivo, Sí, y las era, medidas era antes mucho. piratería eran Entonces, inexistentes, o sea, el número de serie, pero no lo validaba por internet, nada, pues sí que no había ningún problema. El primer sistema operativo, sí, no, porque no, le pues hizo era como, llegar y... te hizo más complicado el tema de piratear el sistema operativo fue Windows XP, pero algo más complicado. Mm. Entonces, Bueno, pero me acuerdo ahí mi durón de 950, pero fue un paso gigante del primer computador. O sea, me acuerdo que era mucho mejor y ahí yo pasaba, pucha, ¿qué más horas, hacía? horas, ¿Para qué más te horas. servía ese equipo? O sea, no, la verdad que más que, o sea, ver cosas en internet, eso era mucho. Jugar también, era también mucho. Programa. La verdad que yo, ¿sabes qué? Yo siento que para mí, por lo menos, esa época de, y probablemente para todos los que empezamos con el tema de la computación, era una época de descubrir muchas cosas nuevas. Entonces yo creo que uno como que picaba en todos lados. No sé, el programa este para edición de algo, foto, este pero otro programa, yo me acuerdo que hacía foto HDR. ¿Te HDR, ¿en acordáis serio? la foto HDR? Claro, la foto HDR que ahora el celular te la hace solo. Yo me acuerdo que en ese tiempo tú tomabas fotos, ¿cachai? No sé si eran en la misma época que estoy hablando, pero por ahí, ¿cachai? Al principio, tú tomabas tres fotos, una subexpuesta, una con exposición normal y una sobreexpuesta. Y después las juntabas y un programa, ¿cachai? Manualmente, que tenía que elegir las fotos y que tenían que quedar perfectas la cuestión, elegía eso y lo unía y te salía una foto HDR, ¿cachai? Con, claro, las cosas, tomaba lo mejor de cada foto y te la generaba. Por ejemplo, no sé por qué se me vino a la cabeza eso, pero a eso me refiero. Eran cosas muy manuales, entonces como que al final tú picabas por aquí, que este programa quizás para editar fotos, este otro programa para, no sé, para escribir código de alguna cosa, HTML, por ejemplo. O este otro programa que sirve para ver cosas históricas, el Encarta, y así iba picando por allá, o esta cuestión para el audio, o esta cuestión para, claro, todo, el Winamp, ¿te acordás del Winamp? ¿Cachai? Todas esas cosas, entonces como que al final había muchas cosas que descubrir, era un mundo súper nuevo, entonces yo me acuerdo que miraba de todo, así, hacía de todo, ¿cachai? El tema del overclock, que también lo vamos a tocar, ¿cachai? Pero hacer overclock era un estudio, ahora las placas, por ejemplo, yo tengo mi placa actual, y la cuestión te lo hace solo. Tú le pones, quiero que la cuestión llegue a tal velocidad, pum, te ajusta todo automáticamente y la cuestión estable. Sin problema, no se cuelga, nada, perfecto. En ese tiempo era Sí, una totalmente distinto. experiencia, El efectivamente, como lo overclock que yo decía antes, otra de cosa. arriesgarse y de pronto bueno, arriesgar tu equipo, de pronto donde tenías una refrigeración súper penca por aire, un disipador de aluminio, pero démosle, así se Claro, calentaba más y dale, era el riesgo, pero en verdad la adrenalina que te daba pagaba el riesgo, sí, de todas maneras. era bruto, ¿cachai? O sea, yo me acuerdo de que un disco duro, una vez un disco, bueno, los mecánicos, siempre que la aguja empieza a fallar, ¿cachai? Entonces empezó a dejar de leer. Y yo me acuerdo que empecé a buscar cómo arreglar esos discos y salía una solución en internet que decía que uno tenía que pegarle golpe al disco, como agarrarlo y pegarle así como sobre el suelo, sobre una superficie dura, así, ¡pa! Cosa que la aguja se soltara o algo hiciera. Y yo me acuerdo que para uno de los discos que se me echó a perder, yo ¡pac! Le pegué y sonó ¡ting! Y se arregló. ¿Cachai? Después murió eventualmente más adelante, pero en ese momento se arregló. Después se me murió otro disco y salía la cuestión del golpe. Le hice la cuestión del golpe y no resultó. Y salía otra cosa que tenía que envolverlo como en un papel, en una cosa así como plástica y ponerlo en el Ah, freezer ya, y sí, 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 congelarlo. Y después de sí, tantas horas, ¿te acordás de esa cuestión? Tantas horas, tenía que sacarlo y volver a pegarle, cosa que la aguja no sé qué. Y no me acuerdo, parece que no funcionó y el disco murió igual, ¿cachai? Pero ese tipo de cosas, o sea, ¿quién hace eso ahora? Probablemente nadie, pues, ¿cachai? Ahora es como, ya chao el disco, me compro otro, da lo mismo. Pero en ese tiempo era eso, era descubrir, era hacer cositas ricas, así como, no, no ricas, pero cositas así bacanes que tú te sentías bien, ¿cachai? Que tú decías, oye, qué rico claro. esto que descubrí, o pude hacer, o le gané a Y en esta verdad máquina, eras parte ¿cachai? de una población bastante menor, de conocer esto, de arriesgarte, de haberlo probado. Yo me acuerdo una vez que me llegó un disquete de una vecina que había hecho su tesis. Su tesis era un disquete y no leía, pues, bueno. La típica, Ya. lo coloca, pum, no tiene formato. Oh, O sonaban feos, oh. ¿cachai? Y la gente, no sé, lo limpiaban, le pasaban un pañito, movían la parte metálica y quedaba expuesta la parte de la Ah, sí. cinta, de la parte magnética, y les pasaban pañitos. Y claro, ¿qué había pasado? Este archivo estaba en una zona que estaba dañada en el disquete, y con muchas aplicaciones como hay ahora también, de que toman escanean, encuentran el sector malo y aíslan el archivo. Bueno, yo hice eso y pudo abrir su disquete. Bueno, esta vecina, bueno,
agradecida, yo creo que me pudo haber dado lo que yo quisiera. Estaba demasiado así, ¡guau! Así subí, y la verdad que fue un programita. De hecho, ni siquiera, yo creo que incluso fue hasta Scandisk, ¿ah? No, ni siquiera algo especial. Pero sí, pues había muchas cosas que la Scandisk. gente, wow, metía en un problema, wow, ¿qué pasó? O gente que, por ejemplo, Mm. daba vuelta el equipo y veía en la fuente de poder 110, 220. Ah, no, esto debe ser para tener más poder, así, pues, lo voy a cambiar. Pa, y tal, se echaba quemaban la Qué fuente. mala cuestión. No, es un mundo de descubrimiento, no, pero muy interesante. Sí. Ahí empieza un tema de la competencia. O sea, la verdad que tú puedes estar contento con tu equipo, pero siempre el pasto del vecino es más verde. Y ver, ¿y dónde se veía eso? Claro. Para mí eran los tarreos. Primeros tarreos cuando la gente se juntaba a jugar. Primero era como, ok, hagamos las famosas LAN party. Jugábamos juegos en red, locales. Y no, fantástico, ya mucho tiempo haciéndose, pero como todas las cosas, cuando agarran un nombre se hacen más populares, famoso tarreo. Y bueno, la Mm, experiencia que tuve yo era, yo estudié en ENEACAP y ahí teníamos primeros tarreos. Y ya. ahí, ¿qué empieza a pasar cuando te empiezas a mirar con el de al lado? Ok, mi PC aquí, allá especificaciones, pero estamos hablando de tarros feos. Y aquí cuando empieza el tema de el famoso, el mundo gamer, y se empieza como a formar esta cultura. Y la gente que empieza a hacer, a hermosear su Ya. equipo. Empezaron a aparecer los equipos con ventana de acrílico, gente que era más artesana y cortaba su cuestión de metal y le pegaba una lámina de acrílico y ¿para qué? Para verlo adentro. Y decía, ¿y para qué quiero ver por dentro? Así horrible, todo café, los cables grises, ¿para qué? Bueno, empezar las placas de colores. Me acuerdo una marca, a mí dos marcas de ese tiempo me tenían pero enamorado, que era DFI con sus placas LAN Party y las Avit Oh, las DFI que amarilla, eran man. como Era una placa amarillas. negra, Las DFI tenían, o sea, claro, tenía como un contraste súper fuerte, claro, negras con era amarillo, como un algo así. neón. Entonces, efectivamente, y Sí, esos eran slots súper eran lindas esas placas. reactivos a la ultravioleta, que viene a ser como un tatarabuelo del RGB, pero súper ineficiente porque eran luces incandescentes que te metían una cantidad de calor en el equipo. Pero, bueno, yo me daba una paja enorme. Compraba en ese tiempo tiendas, ya las tiendas que estaban así como de moda, era Sim Computer, Sim, BIM, que estaban ahí por Manuel Montt. Sí, claro. Ah, La BIM, Catita, me acuerdo que BIM, había sí, una po, vendedora, BIM, pero sí me riquísima. acuerdo. Con mis compañeros de la U estábamos pero enfermos por ella. Y todo el mundo, de las comunidades que había en ese momento también, bueno, todos la conocían. Empezaste a comprar tubos, cátodos de ultravioleta, de colores. Y yo me daba la paja, compraba en estas tiendas un forro que era reactivo a la ultravioleta. Y era un forro plástico. Y yo, ¿qué Ya. hacías? Tú sacabas tu fuente de poder y la típica horrible, la fuente gris con los cables de colores, y tú lo forrabas. Tú pasabas esta funda por un cable, por ejemplo, el cable de energía Molex de 12 volt, lo pasabas, le colocabas un termocontráctil en la punta o una pequeña, una marrita, digamos, estas como de plástico. Y esta que hacía este material era reactivo a la ultravioleta. Tú los comprabas en naranjo o en verde, me parece. Entonces, colocabas por dentro del gabinete Ya. las barras del ultravioleta y esta cuestión, wow, se encendían. Bueno, yo estaba todo el día en eso. ¿Y por qué? Porque venía un tarreo, po, weón. Y tenía que ir con un pavo hacia Y ir tenés a que florearme ir a quedar, a ir a pegarme la quedar. quebrada, po, weón. Sí. Y bueno, el mundo obviamente reaccionó a toda esta tendencia y empezaron a aparecer fuertes los gabinetes con diseño, con luces, arriba con un mango para poder tomarlo, para poder llevar el tarro para todos lados. Equipos ya con las ventanas hechas, equipos que ya venían y con placas más bonitas. Estas Lamparty One eran hermosas. Todos los conectores, Es que yo me acuerdo, o sea, bueno, que hayan nombrado eso, sorry, que hayan nombrado eso, te lo juro, yo no me acordaba para nada, pero me acuerdo de haber visto esas carísimas, weón, placas y yo creo que esas todos placas en esa soñábamos con época esas costaban placas, weón. 130 lucas, Todos soñábamos costaban. con esas Puta, placas, quizá cuánto weón. eran 250 ahora. Sí, Sí. porque eran Y aparte hermosas, de lo ¿cachai? lindo, Sí, weón. eran placas muy técnicas. O sea, en esas placas estamos hablando de overclock duro. O sea, habían muchas opciones en la BIOS, opciones de voltaje, para todos los componentes. Entonces tú empezabas a jugar, ya el acceso a internet estaba más difundido, podías ver guías y prueba esto, no que esta memoria y que este procesador. Por ejemplo, yo en esas LAN Party, yo usaba, no mentira, en esas LAN Party yo estaba ahí enamorado, estaba Full AMD, Athlon 64. Pero un poco antes, cuando usaba las famosas Avit, la NF7-S, revisión 2. Ya, Weón, es para, que te esa placa acordáis de era todo lo así. máximo, po, weón, era una weá así, weón.
de locos esa placa. Y esa placa, ¿qué es lo que se hacía? Se descubrió un weón, por ahí descubrió que los procesadores de laptop, de notebook, ya los vendían. O sea, aquí nadie cambia el CPU de un notebook, o sea, era raro. Pero AMD sí los vendía. Entonces, estos procesadores, como estaban hechos para aguantar más calor, bueno, eran unas joyas para el overclock. Subían como loco, subían 400 MHz de esa época, que eran demasiado. O sea, comparte un CPU de puta de giga y medio, allá era 2 GHz, bueno, era muchísimo. Y con ventilación de cobre, nada en especial. Y bueno, todos teníamos esas placas, y, carísimas, y yo en verdad ni siquiera veía lo que estaba en verdad la ventaja. Yo lo único que hacía era correr benchmark, corría 3D Mark y weá. Oye, pero hablemos del overclock, pues ya que estamos metidos en ese Démosle. tema, hablemos del overclock. Pues habla de tu overclock, Pucha, de tu primer mira, overclock. yo creo que sí, no, mi primera O lo que te experiencia acordáis de segura eso. era con esta Bit. Había mucho material, había una página española que era Noticias 3D, y en el foro había mucha información en español, aprendiendo. Mira, prueba esta memoria. Y el tema es que los CPU no todos son iguales, o sea, se fabrican más o menos en forma similar, pero tienen diferentes resultados. Y en función de los Sí, me resultados, acuerdo. el fabricante los fija. Los modelos, las velocidades, los fija. Entonces, bueno, estos Athlon móvil tenían, casi todos eran buenos, pero había unos mejores que otros. Y yo tuve un rajazo y agarré unos súper buenos. Y yo me acuerdo, subí 400, 500 MHz. Eso tú lo veías con Sí, el número de sí, serie, ¿te claro. acordáis? ¿O no? Era eso, ¿cierto? Tú veías el número de serie y ahí cachabas si era de una buena Exactamente, partida o de el una mala steeping partida. que le llamaban en ese momento. Entonces, no, bueno, yo llegaba Sí. y yo me volvía loco. Y yo lo único que hacía, puta, que yo veía mis juegos penca más rápido, ganaba unos pocos FPS. Bueno, yo era puro benchmark. Yo corría 3D Mark, corría PC Mark, Super P, Prime Super P. 95. Bueno, y Super yo era P. feliz, bueno, ganaba más, hasta que se me colgaba. Nunca me eché una placa o algo así, ¿eh? Pero, bueno, yo, la No, verdad. Sí, era yo la verdad que difícil. nunca me lo eché, pero eso más me entretenía. Yo gastaba más tiempo en vez de, listo, tengo un PC súper tuneado, overclockeado y lo voy a aprovechar. Bueno, yo nunca hacía eso. Bueno, yo estaba siempre probando más cosas y decía, mira, apareció esta placa y boom, vendía. Mucha gente ahí compraba muchas cosas usadas. Mercado Libre estaba así full en auge y yo vendía todas mis juegos. Vendía, incluso se los vendía casi al mismo precio de lo que me costaba en Refly o en la tienda que fuese por ahí. Ponía unas pocas lucas extra y ¡pum! Equipo nuevo. Bueno, estaba constantemente. Nunca me quedaba quieto. No sé cuántas placas compré. Y bueno, el overclock era overclock para el CPU, para el GPU. Las memorias también, pues Exactamente, tenía exactamente. que. Entonces, no, las memorias con disipador. Y todo este mundo empezó a crecer. Yo diría que ese fue el auge, weón. Empezaron a salir las memorias con plaquitas metálicas, todo más bonito. Yo tuve un gabinete que, Con latencia más claro, apretada, ¿te no, y acordás? no es que estas memorias genéricas, no estas memorias de marca. Yo me acuerdo que en un tarreo ahí sí que la reventé. Mira, me conseguí un gabinete, puta, no me acuerdo qué marca era, pero esta huevada que hacía, por dentro, tenía una luz que daba por arriba. Y tú lo prendías y era como la señal de Batman, po, weón. Y reflejaba la marca del gabinete en el techo. Weón, yo con esa weá dejé la patá, weón. La patá. Hasta que llegó un conche su madre, weón, que tenía un tarro que él mismo lo ¿Ya? cortó, ¿ya? Cortó un dragón de Mortal Kombat. Lo puso arriba y por abajo una luz. Los primeros ¡Guau! modding de verdad. O sea, si yo en verdad todas esas cosas, yo lo compré hecho. Y este Modding, sí, compadre el modding, proyecta sí. esa luz, weón, y proyecta un dragón de Mortal Kombat en el techo rojo. Yo ahí quedé, pero ahí quedé con mi tarro, con mi luz que venía, weón, de fábrica. No, me fui a Venía de la fábrica, chucha, este gallo no, no. lo Ahí en dijo verdad solo fue una antes. competencia. Cada tarreo habían cosas. Tipos que le colocaban estos sistemas como en las discotecas que tiraban humo. Los tarros, ya. En verdad un ¿Ya? tema Sí. del amor en torno a esta cuestión. Y ya otra cosa. Que se vea más bonito. A alguien se le ocurrió esa tendencia, bueno, y la marcó, porque en verdad fue mucha influencia. Y hasta el día de hoy. Así que, O sea, yo no me acuerdo, por ejemplo, yo no me acuerdo de los tarreos. O sea, perdón, no es que no me acuerde, yo nunca fui a un tarreo. La verdad, nunca viví esa experiencia de los tarreos. Igual me da lata porque creo que hubiese sido súper entretenido. Lo que sí yo hice también fue overclockear. Y cuando tú me nombraste el Durón, yo me acordaba que había tenido una AMD cuando compré ese computador, pero no me acordaba si era un Athlon o Durón. Y ahora me acuerdo que era un Durón de 950. Y ese fue el primer procesador que yo overclockeé. Y me acuerdo que de 950 llegué a 1,1 GHz, ¿cachai? Y haber pasado la barrera del gigahertz también fue como... ¡pua! Y eso fue solamente
mirando internet, probando la latencia, el voltaje, subiéndole la cuestión y todo manual, po, y difícil, pues, ¿cachai? Porque las placas eran Hoy complicadas, día incluso como puede ser decíamos antes. overclock por el sistema operativo, o sea, en ese momento impensable, pues. Claro, o podía clicar ahí, ver si es Sí, estable y chao, ¿cachai? En ese tiempo era todo muy manual y también, pues, o sea, también recuerdo, era solo benchmark, era correr la cuestión y bajar unos segundos en sí, Super Pi. Ya, bacán, le subí un poco, ya, vamos, apretémosle un poco más, ya, apretémosle un poco más. No se cuelga, no, ya, Super Pi no. ¿Aguantó? Sí, pum. Ah, subió un poco, ¿cachai? Y así iba subiendo para bajar nada, pues. Bajaba ahí un par de nada, de segundos, ¿cachai? La cuestión, pero era así como la gran hazaña, y en eso te exactamente. pasáis todo el día, po. Yo me acuerdo que también, después de ese, compré un Athlon XP, y si no me equivoco, pucha, que me corrijan, si no me equivoco, era un Athlon XP 2500, puede ser, creo que se llamaba así, Athlon XP 2500 Sí, claro, Plus. tenían plaza al lado. Creo que era así, Sí. que era en ese tiempo, era la cagada. Era el mejor Sí, y parece procesador para que esa overclockear. nomenclatura del Y me acuerdo, Plus era como para comparar con Intel, porque tú, por ejemplo, decías un Athlon XP de 1700, pero corría 1500. Entonces, era como una comparativa en claro, rendimiento, que eran como más eficientes, porque, bueno, Intel en ese tiempo estaba full sí. gigahertz, ahí toda la cuestión era, no, más gigahertz. Para los que sabíamos que los Sí, Pentium pues, 4 valían efectivamente. O caca, sea, po. además, Intel en ese momento se vio atrapada por el marketing, una estructura, una arquitectura completamente ya en declive. En ese tiempo estaban full los Pentium 4. Esa Sí. era la competencia, los Pentium 4 de Socket 478, una cuestión chiquísima. eh, ¿Y qué pasaba? Sí. No, a la Uy, misma frecuencia de malo. reloj, AMD ahí dio clase, como lo que está pasando hoy día con Ryzen. Está pasando ahora, sí, pues, con Ryzen. Qué En ese bueno momento, que haya sí, la vuelto. competencia siempre va a ser mucho mejor para el usuario final. Claro, tenía esta cuestión que igual era un poco enredada. O sea, ok, Athlon XP 1700 Plus, pero corre a 1500. Wow, ¿qué onda? Y era justamente como para hacer una comparación con Intel, porque la gente era Sí. bueno, los números te llevan, ¿ah? Como fue en un momento la fotografía, más megapíxeles, megapíxeles. Esta Claro, cuestión, más gigahertz, más gigahertz. Y yo me acuerdo de esos. que No, no no, significaba rendimiento, finalmente al fin y al cabo, era apretaban, más gigahertz, consumían más pero energía, se calentaban, esa cuestión era, puta, era para sí. hacer un huevo arriba de ese CPU. Entonces, AMD en verdad ahí la hizo, siguió mucha gente, tenían costo-beneficio, era mucho mejor, mucho más barato y la gente como que sabía Sí. tenía AMD. Sí, o sea, ese 2500 Plus que te digo yo me acuerdo que lo compré, no recuerdo si lo compré usado, creo que lo compré usado, y era de un número de serie específico que era excelente para el overclock. Yo me acuerdo que lo compré específicamente por eso, ¿cachai? Y lo tuve súper poco en todo caso. Me acuerdo que lo compré como al final de este ciclo de AMD, ya como de hacerle la competencia a Intel, porque después Intel cuando lanzó los Cordos Duo, ya Intel no, o sea, AMD no Sí. tuvo como competir. Los Cordos Duo eran maravillosos, pues, ¿cachai? O sea, ahora te fuiste para el otro lado. Si querías ir lo mejor, Cordos Duo. No había Decía competencia eso. ahí, pues, ¿cachai? ¿Quién te estaba contando? ¿Quién te decía, wow, no, ahora la aguja se fue para AMD, ahora es para Intel? El mundo, por ejemplo, yo no Sí. tuve tanta experiencia en comunidades locales. Ya, por ejemplo, las más populares del momento era Chile Hardware. Bueno, yo tengo una historia con Chile Horror que voy a contar de ahí, pero continúa. Bueno, en ese momento las comunidades, el tema de, bueno, internet, te enterabas por ahí. Y tú veías, por ejemplo, no sé, como decía, estas tiendas BIM, SIM, ibas para allá y te encontrabas con gente con tus mismos intereses, como, oye, mira, ¿qué compraste? ¿Qué voy? ¿Qué me recomendabas? ¿Cachai? Era bien así como, wow, era un mundo ñoño así que se sentía así, te llegaban a salir granos así de juntarte así, wow. No, en verdad, sí, no, me encantaba. Súper ñoño. Qué buen Sí, tiempo, qué buenos años, y ese fue el momento que todo este tema sí. despegó y agarró cada vez más vuelo y afortunadamente las marcas, tenemos competencia, como decías tú, pucha, AMD, Intel, sí, es bueno cómo despega esta cuestión. Fue el rey indiscutido. AMD no tenía por dónde. Bueno, ya que estabas nombrando el tema de las comunidades, yo me acordé, claro, o sea, yo, por ejemplo, participaba en Chile Hardware. Yo entré a Chile Hardware hace, no sé, debe haber sido el 2004, creo que. Si me meto ahí a la página, bueno, la página ya no está, lamentablemente, ya no existe Chile Hardware, pero ahora existe Capa 9, paso el dato. Los que quieran volver, o los ex usuarios de Chile Hardware que quieran volver y mantener como la misma onda de Chile Hardware, está capa9.net, por si acaso, para que Mira, vayan mira. para allá. Yo me acuerdo que entré como en 2004 y pucha, ahí claro, tú encontráis gente, usuarios
con los mismos conocimientos o las mismas ganas de aprender o las mismas ñoñerías, ¿cachai? Donde, oye, ¿cómo cloqueo esto? No, yo lo hice esto y me resultó y esto y con la refrigeración, que esto te sirve para más, que la pasta térmica, que las memorias, que estas memorias son mejor que esta otra y así tú vas aprendiendo y consumiendo y claro, soy chico y te entra la información, pero claro, vuelto loco. Entonces yo me acuerdo que la gracia de Chile Hardware, que era lo que a mí más me gustó y que hasta el día de hoy todavía mantengo, es que en ese momento ellos hacían juntas físicas, ¿cachai? Que, bueno, posteriormente que me acuerdo que le llamaban los sábados, que eran asados los días sábados, que eran en el De la parque Reina. intercomunal Claro. de la Reina. Entonces me acuerdo que llegábamos allá. Bueno, mi primera experiencia con eso fue que yo me acuerdo que una vez publicitaron la primera junta de Chile Hardware, o una de las primeras juntas de Chile Hardware. Y yo la vi en la página porque yo era un usuario, o sea, yo todos los días me metía ahí, estaba pegado en Chile Hardware. Y a mí me dio vergüenza ir, me dio miedo ir, la verdad, ahora lo admito, ¿cachai? O sea, en ese tiempo fue como, no, qué pucha, qué gente conocí, la cuestión, y me da vergüenza, y no sé, y si nadie me habla, no sé, estupidez de cabro chico, que aunque no era tan chico, pero era como de, oye, pucha, no sé si ir, la verdad, y ya, y no fui. ¿Cachai? Y después ponían fotos y cuestiones y todo el mundo lo pasó a la raja y yo dije, puta, ya, la próxima vez voy a ir. Y después pusieron el segundo y fui. Oye, fue una de las mejores decisiones de mi vida. No sé si la mejor decisión de mi vida, pero fue una gran decisión, la verdad. Porque el ambiente era maravilloso, o sea, era espectacular para la gente con los mismos gustos, ¿cachai? O sea, todos ñoños, todo, pero también simpático. O sea, mira, me acuerdo que llegábamos ahí, íbamos al Jumbo que estaba ahí cerca, Sí. ¿cachai? Comprábamos carne y comprábamos copete a destajo. Y nos veníamos con todas las cosas para acá, poníamos una cuota, entrábamos al parque, agarrábamos unas parrillas y se ponían a parrillar y empezar a tomar. Y mientras tomábamos, tiraban procesadores a la parrilla, memoria a la parrilla, ¿cachai? La gente llegaba con cuestiones, compartiendo, hacían sorteos, ¿cachai? Súper bueno. Ahí me hice un grupo de amigos, que de hecho todavía lo mantengo hasta el día de hoy. Lo más chistoso es que todos nos llamábamos por nuestros nick, ¿cachai? Todos teníamos nuestros nick en Chile Hardware y todos eran nuestros nick. Entonces estaba el Balrog, estaba el Exama, estaba el MJC, ¿cachai? Estaba Chico Goyo, estaba Rana Maldita, ¿cachai? Así, muchos amigos que de hecho hasta el día de hoy los mantengo. Le mando un saludo por si van a escuchar este podcast. Nos hicimos un grupo súper rico de gente. O sea, después nos seguimos juntando fuera del tema. O sea, nos juntábamos en la casa. Me acuerdo que el que era como el primer responsable y el primero así como más que tenía un trabajo fijo y no sé, quizás más responsabilidad y era el Jorge, que tenía su primer departamento en el centro de Santiago, y nosotros me acuerdo que siempre terminábamos el departamento de Jorge, hacíamos ahí nuestras juntas para jugar PES, ¿cachai? Cosas así, y todos con el grupo, y tomábamos a destajo, siempre terminábamos muertos curados, ¿cachai? Entonces era como una mezcla entre ser ñoño, pero también al mismo tiempo ser sociable, ¿cachai? No el ñoño que todo el mundo se imagina que está ahí detrás del computador y no sale ni se asoma, sino que era una mezcla súper rica ahí, ¿cachai? Así que se mantiene esa amistad y eso es lo rico y eso es lo bueno, por lo menos para mí, de Chile Hardware, ¿cachai? Chile Hardware fue una etapa súper rica en mi vida. Después mucha gente lo dejó, cambió el tema, lo vendieron y ahí como que cambió un poco el tema. Éramos moderadores, ¿cachai? Muchos de nosotros, entonces, no, pero fue súper rica esa etapa. Entonces, como que la amistad a través de un gusto y a través de un hobby, ¿cachai? Puta, yo en verdad yo no participé en cosas como tan locales, además del tema de los tarreos, como cosas de la U. Pero no, yo creo que los tarreos era mi momento así como de mostrarme, como bueno, el tarreo al año siguiente. No, en verdad eran como 2 veces al año. Bueno, ir más preparado, ir con mejores máquinas y bueno, te ponías a invertir duro, pues bueno, duro. Esta cuestión en verdad era como, si querías sacar un cabro de las drogas, Juan, puta, enseñar este mundo porque, bueno, es carísimo. O sea, como muchos hobbies, weón, se te va la plata, pero duro. Bueno, estas historias de cómo conocimos los equipos, su desarrollo, cómo lo armamos, cómo los modificamos, cómo los aprovechamos, hay muchas historias que vienen más. Vamos a ver un capítulo completamente dedicado a lo que es el Internet, desde el comienzo de las primeras conexiones con Mutal, los CD de Terra Libre, los planes vampiro, las cuentas millonarias telefónicas. Así que todo este tema de Internet lo vamos a dejar para un próximo capítulo. Así es que estamos despidiendo. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esperemos que les haya gustado. Estamos pendientes a sus recomendaciones, a sus críticas, a sus opiniones en los Boomercast
pato@gmail.com. Pato. Bueno, nada más que decir que agradecer que nos escuchen. La verdad que hicimos nuevamente, tratamos de abarcar cosas sobre nuestras primeras experiencias con los computadores, el primer hardware, el amor que tenemos por este mundo de la computación, este mundo ñoño que nos ha llevado a tener, no sé, a ti te llevó a hacer lo que hace ahora actualmente, de hecho, o sea, tú trabajas en ese tema, es lo que te da la plata. Yo la verdad, bueno, a mí me sigue gustando más como un hobby, pero aún así creo que, por lo menos en mi caso, generó amistades, generó muchas experiencias muy ricas que aún todavía, de hecho, compartimos porque aún seguimos armando computadores, aún seguimos viendo esos temas. Bueno, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.